Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Guerrero Recalde, profesor en la Universidad de Granada, y estoy aquí para enseñarles mi trabajo, los tratados ilustrados como fuente documental para la enseñanza de la historia, la obra de Nicolás de Arequipa. Para comenzar, quisiera comentar que la enseñanza de la historia en líneas generales se produce de manera parcelada e inconexa y donde los contenidos se presentan al alumnado estructurados en categorías temáticas, geográficas o temporales que parecen que no tienen ninguna relación. Por este motivo y en mi deseo de buscar nuevos caminos para la enseñanza de la historia, quiero hacer una propuesta en este trabajo para primero bachillerato en las que tiene como principal protagonista el uso de fuentes documentales como recurso didáctico. ¿Por qué fuentes documentales? Porque las personas son las que generan estos documentos, son además las que protagonizan los procesos del pasado y de este modo podemos conectar de manera natural estos acontecimientos con los individuos que hacen la historia. Bien, las fuentes documentales nos permiten ver cómo se construyen los procesos históricos. También a través de ellas podemos identificar el pasado y el presente, poderlo comparar. Y además, con las fuentes documentales se abre un camino para establecer interrelaciones del pasado. Todos estos puntos muy relacionados con las nociones o categorías temporales del tiempo histórico. Bien, lo que ocurre es que el trabajo con fuentes documentales en ocasiones no es fácil y presentan diversas dificultades. Muchas veces los docentes, las docentes desconocen la existencia de fuentes documentales para poder trabajar en el aula y por eso es necesario que se colabore conjuntamente entre educadores, historiadores, archiveros, para poder trabajar o poder acceder o elaborar materiales y propuestas didácticas adecuadas para poder trabajar en el aula, en este caso de bachillerato. Salvados estos problemas, contemplamos que se trata de una herramienta muy eficaz contra el estudio a través de la memorización, que es el tradicional método de estudio del alumnado y que tan alejado se encuentra del deseado aprendizaje significativo, que favorece la construcción del conocimiento desde la integración teórico-práctica. Y es que además en estas programaciones prevalecen contenidos que involucran el perfeccionamiento de destrezas de reflexión más complejas, que son habilidades vinculadas al pensamiento histórico que tienen que estar forzosamente unidas a las capacidades de contar, ya que la narrativa del pasado es un fundamento principal para la enseñanza de la historia. La enseñanza de la historia es un elemento de primera magnitud para la formación de una ciudadanía crítica, porque desde el examen de las sociedades pretéritas se estimula el razonamiento crítico y el análisis del mundo actual. Además, está muy alejado a un aprendizaje donde el docente trata los hechos pasados con poca objetividad, con el fin de privilegiar planteamientos políticos e ideológicos actuales. Asimismo, se sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje como el principal protagonista del ejercicio reflexivo, dándole instrumentos apropiados para el desarrollo de competencias vinculadas al pensamiento social, histórico y crítico. Estos planteamientos se interesan por establecer dinámicas pedagógicas procedimentales a través del uso de fuentes documentales que inviten al alumnado a incentivar su aprendizaje a través de la búsqueda de información y el análisis crítico, a partir de los elementos factuales que emergen de los materiales didácticos. En definitiva, estas fuentes son un recurso muy interesante para conocer el reformismo borbónico. Por una parte, son de fácil acceso y lectura, ya que las podemos encontrar en cualquier repositorio bibliográfico de Internet o en alguna biblioteca especializada, y la información recogida en esta documentación está muy relacionada con el currículum de secundaria y bachillerato. Y en este caso, según la propuesta que estamos realizando, más concretamente en primero de bachillerato, tal y como podemos contemplar en el Real Decreto de 2022. Esta propuesta, que intenta aportar nuevos caminos para la renovación de los métodos de enseñanza de la historia, se ciñe al marco histórico de la Ilustración, cuando se introdujeron en Europa diversas reformas económicas, políticas y sociales que sentaron los precedentes de la contemporaneidad. Estas medidas se basaron en informes y tratados
a menudo encargados por la propia corona, generados por ministros del rey o por miembros de sociedades económicas de amigos del país. En ellos se denunciaron cuestiones relacionadas con el comercio, niveles de vida, calidades de la tierra, infraestructuras o especialización de la industria, a la vez que propusieron diversas soluciones. Ejemplos de estos trabajos son los de Bernardo Ward, los de Campomanes, los de Olavide, los de Francisco Romà y Rosell, de Enrique Ramos o de Jovellanos. Bien, pero entre todas ellas queremos trabajar la obra de Nicolás de Arriquíbar, titulada Recreación política, reflexiones sobre el amigo de los hombres en su tratado de población, considerando con respecto a nuestros intereses, que es del año 1770 y fue editada en 1779. Nicolás de Arriquíbar y Mezcorta, que nació en Bilbao en 1714, fue miembro de una conocida familia que era propietaria de un próspero negocio comercial especializado en la exportación de lanas. Ya en Madrid, en 1741, encontramos a Nicolás al frente de una compañía de comercio propia, que se llamaba Arriquíbar y Compañía, que en sus principios, en sus inicios, era una mera comisionada del negocio de su padre. Emparentó y mantuvo estrechas relaciones con las familias bilbaínas de los Gardoqui, a la que perteneció el futuro ministro de Hacienda de Carlos IV, y a comienzos de los años 60, tras pasar algo más de 2 décadas en Madrid, Arriquíbar volvió a instalarse en Bilbao y comenzó entonces a alternar la gestión de sus negocios con la participación en las instituciones de Vizcaya, como el Consulado de Comercio y el Señorío. Así, desde 1768 fue miembro de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País, en la que su principal dedicación fue la realización de diversos informes destinados al fomento de manufacturas. Precisamente, en dicha institución fue la destinataria de la única obra que se le conoce, que es la obra que propongo que trabajemos en el aula de bachillerato. Si se quiere conocer algún dato más a cuenta de la biografía de Nicolás de Arriquíbar, les recomiendo que consulten el Diccionario Biográfico Español, La voz de Arriquíbar, que realizó el profesor Jesús de Astigarraga. Bien, la obra de Arriquíbar representa un buen ejemplo de la literatura económica que floreció en España a raíz de la llegada al trono de Carlos III, influida de la exitosa escuela fisiócrata francesa. La recreación política explica que el origen de las riquezas no se hallaba únicamente en las actividades agrícolas. También la industria era un sector igualmente productivo y creador de trabajo útil. Más aún, Arriquíbar, haciendo uso de conceptos económicos muy modernos en su tiempo, como el modelo circulatorio de la renta y el multiplicador de la renta y el empleo, defendía que las posibilidades de crecimiento de la economía española no se hallaban propiamente en la agricultura. La capacidad de expansión de este sector económico se veía seriamente limitada en razón a la rigidez de las necesidades de bienes de primera necesidad y, en particular, al difícil acceso que la agricultura española tenía a los mercados internacionales, debido a la falta de un mercado interior bien estructurado y al atraso en las vías de comunicación. Por el contrario, la industria era presentada en su libro como un sector más dinámico y flexible en cuanto a las posibilidades de consumo de sus productos y con más potencialidades en cuanto a su desarrollo futuro. Con el uso de esta fuente documental y ya en relación con la propuesta didáctica, el alumnado aprenderá por sí mismo y profundizará sobre contenidos establecidos en el currículum de bachillerato, como por ejemplo el mercantilismo español, las políticas desarrolladas por el llamado absolutismo ilustrado. También reflexionará sobre otros temas asociados al ideario de la Ilustración, como el pragmatismo, el idealismo y el universalismo. Y por último, trabajará sobre orígenes, actividades y miembros de las sociedades económicas de amigos del país. Bien, entonces, más concretamente, se abordará en el aula, a través del análisis de una selección de las cartas de la obra de Arriquíbar. Hay que tener en cuenta que la primera parte contenía 11 y estaba dedicada a la agricultura y la segunda 7 versando sobre la industria. Bueno, pues podemos trabajar este tipo de cartas fácilmente porque las podemos encontrar en repositorios digitales de fácil acceso. Aquí tenemos 2 ejemplos de ellos. Con esta selección de la obra de Arriquíbar se puede ofrecer al alumnado una serie de actividades para dirigirles y fomentar la reflexión.
Dentro de las actividades introductorias se puede retomar la portada y preguntarle quién fue Nicolás de Arequibar, qué son las sociedades económicas de los amigos del país. Para este modo, favorecer que el alumnado investigue sobre estas cuestiones para que confeccione la biografía de nuestro protagonista, además como otros personajes destacados de la Ilustración española, como Campomanes, Jovellanos, Cabarrús, Miguel de Múzquiz, ¿de acuerdo? Y asimismo que describa las características propias de las sociedades económicas ilustradas, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus hitos importantes, qué características presentan, ideario, personajes relevantes, etc. En sesiones posteriores se puede trabajar sobre el estado del país según la perspectiva ilustrada y para ello proponemos la selección de la Carta 1, Utilidad de los Escritos Públicos, de octubre de 1764, que se encuentra en la primera parte de la obra. De este modo, de nuevo, fomentamos la investigación por parte del alumnado para que establezca las diferentes partes de esta carta, que resuma los contenidos de la misma, situación de la España del siglo XVIII, quiénes deberían gobernar el país, cómo se solucionarían los problemas económicos del país, el gobierno, ¿no?, de los más preparados, en qué apartado se contemplan los conceptos de pragmatismo e idealismo característicos del pensamiento ilustrado, y de este modo después se generará como conclusión un debate, una puesta en común de ideas para así de este modo fomentar el pensamiento crítico y reflexivo del alumnado. En una fase posterior se trabajará sobre el ideario económico ilustrado, lo que tiene que ver con el mercantilismo borbónico, y para ello haremos la selección de la Carta 2, la decadencia de la agricultura es efecto y no causa de la despoblación, de 1 de noviembre de 1764, y también de la Carta 3, continuación de la precedente y lugar que se debe a la agricultura, de la primera parte de la obra. Bien, en este sentido, comentaremos al alumnado que deberá resumir los contenidos de las cartas y establecer las diferentes partes de la Carta 2. El autor, en este caso, cita a Jerónimo de Octáriz y a Colbert. Entonces, bueno, preguntaremos al alumnado, al estudiantado, quiénes son, por qué se nombran, cuáles son sus obras principales y qué modelo económico defienden. Para ello se deberán ayudar de las partes 2, 3 y 4 de la Carta 2. Se les preguntará: ¿la agricultura es tan importante como en la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado su importancia en la economía y sociedad a lo largo del tiempo? Para que de este modo haga una comparativa entre el pasado y el presente. Y por último, como siempre, pues un debate y una puesta en común que ayudará al alumnado a reflexionar sobre los contenidos trabajados. Continuando con el mercantilismo borbónico, se trabajará en este caso con la Carta 2, Poder de la industria y consumos que nos disfrutan, la extranjera, de 20 de junio de 1768, que se encuentra en la segunda parte de la obra. En este caso, pediremos al alumnado que resuma los contenidos de las cartas y establezca las diferentes partes de la misma. Les preguntaremos qué es la industria para el autor ilustrado. Deberán leer atentamente la parte octava y, en este caso, pensar sobre si es la misma percepción que se tiene hoy en día, por qué sí o por qué no, y que relacione estas afirmaciones con la revolución industrial. Finalmente, proponemos que se haga un debate y una puesta en común de los contenidos trabajados. Bien, para concluir, simplemente comentar que las fuentes documentales son un recurso válido para la enseñanza de la historia. Así también lo podemos contemplar, lo podemos observar en los tratados de los ilustrados, que tienen contenidos vinculados con el currículum de secundaria y bachillerato. Con ellos trabajaremos el principio de contemporaneidad y comparación entre el pasado y el presente. Son además de fácil acceso, tanto en papel como de forma digital, y a través de ellos podemos fomentar y crear sinergias entre profesionales, educadores, historiadores, archiveros, tan necesarios para la obligada preparación del profesorado con la documentación. Aquí les presento una selección de la bibliografía utilizada para la realización de este trabajo. Y nada más, agradecer a la organización que me haya permitido presentar esta propuesta didáctica y quedo a la espera de sus preguntas o dudas que les haya podido surgir. Muchísimas gracias por su atención.